La conferencia a continuación es presentada por la doctora Esli Regina Carvalho y forma parte del ministerio de Plaza del Encuentro, una institución dedicada a ayudar a las personas a vencer los desafíos de la vida. Es nuestra esperanza que la charla a continuación pueda ser de bendición para su vida. Y ahora, escuchemos a la doctora Esli Carvalho. Hoy vamos a hablar un poco sobre separación, divorcio y nuevo matrimonio, que quiero compartir con ustedes un poco cuáles son algunas de las etapas y las cosas que tenemos que hacer para poder recuperar emocionalmente después de una separación. Yo quiero dejar bien claro que yo no soy pro divorcio, ¿no? Yo no soy una persona que porque me he divorciado me parece estupendo el divorcio. El divorcio es una cosa sumamente dolorosa. Y creo que lo más importante sería evitar el divorcio. Creo que debemos realmente fortalecer nuestras familias. Pero este libro que escribí y esos comentarios que les voy a compartir tienen que ver con situaciones de hecho. Porque la verdad es que más y más personas se están divorciando, hay cada vez más presión y permiso cultural para divorciarse, ¿no? Con la historia del mito de que debemos ser felices, debemos buscar nuestra felicidad y la idea equivocada, en mi pensar, de que la felicidad se encuentra en otra persona. La felicidad se encuentra en otra persona, pero esa persona se llama Jesucristo, no en una pareja, ¿no? Entonces yo creo que es importante entender que es esa perspectiva que yo les voy a compartir. Y les voy a compartir como mujer, porque así soy y esta es mi experiencia. Pero yo creo que también refleja la experiencia de muchas otras mujeres. En muchos de nuestros países, más del 60% de los hogares son jefiados por mujeres, mujeres solas. Es un número asustador, ¿no? O madres solteras, madres divorciadas, viudas. Tuvimos toda una generación de mujeres viudas por las guerras civiles en Centroamérica y Sudamérica también. Entonces tenemos una serie de situaciones que enfrentamos donde las mujeres son las encargadas del hogar y muchas también por el divorcio, ¿no? Entonces, una vez que ocurre el divorcio, tenemos una serie de tareas emocionales que tenemos que cumplir. Y esa charla nace de una presentación que hizo el doctor Jorge Maldonado en el 87 en Quito, cuando él hablaba sobre las diferentes etapas de la familia, diferentes tareas del ciclo vital de la familia. Y yo me fijé que no había incluido esa etapa en la familia que a veces ocurre, que es el divorcio, ¿no? Entonces, este es mi capítulo. Esa es mi contribución. Y las tareas emocionales que tenemos que hacer, en primer lugar, es elaborar las pérdidas. Y mucha gente no se fija del tamaño de pérdidas que uno sufre cuando hay un divorcio, ¿no? Claro que es un duelo, pero lo que pasa es que muchas veces no entendemos cuán profundamente nos puede afectar un divorcio a nosotros y a nuestros hijos. Cuando una persona muere, al menos tenemos un entierro. Vamos al entierro, nos lavamos en lágrimas, las personas vienen, nos consuelan, se visten de negro, tienen paciencia con nosotros porque estamos sufriendo, porque la persona se fue. En algunos países aún vestimos negro por muchos años, por mucho tiempo, 6 meses. En el Ecuador aún la generación mayor viste 6 meses de luto cerrado, 6 meses de blanco y negro, para que la gente sepa, y al cabo de un año se quitan el duelo, ¿no? Cuando hay un divorcio no hay un entierro, no hay un funeral, no hay un momento en general donde podemos juntarnos con nuestros amigos para que nos apoyen, para que lloren junto con nosotros. Como muchas veces es un proceso que se va dando, ¿no? Y aunque hay un momento fijo en algunas situaciones donde sabemos, bueno, aquí se acabó, aún así sabemos que mucha gente no se da cuenta del tamaño de la pérdida que estamos enfrentando. Y hay mucho reproche a veces, especialmente entre cristianos, más que consuelo, ¿no? Hay siempre este cuestionamiento. Quizás si hubiera hecho un poquito más, quizás si la mujer hubiera aguantado un poquito más, entonces no se hubiera deshecho el hogar, ¿no? Y en nuestra cultura, lastimosamente, la sensación siempre es de que si el matrimonio no anduvo, la culpa fue de la mujer. Aunque el marido fue adúltero, aunque se fue con otra, o que se fue con otro, que también ocurre, ¿no?
Pero la culpa es de la mujer, porque si él hubiera aguantado más, o si hubiera sido más sexy, si hubiera hecho sexo mejor, si hubiera cuidado mejor a los niños, si hubiera preparado la comidita mejor al marido, no se hubiera ido a buscar otras cosas, ¿no? Y esto es muy doloroso, porque uno hace todo lo que debe estar haciendo bien, y no les digo que siempre la mujer es inocente y el hombre es culpable, ¿okay? Porque cada vez más vemos también infidelidad femenina. Pero la verdad es que cuando hay un adulterio, no hay una decisión del libre albedrío de las personas. Y creo que la gran mayoría de nuestros divorcios ocurren por adulterio y por alcoholismo, ¿no? Y un alcoholismo en general vinculado a violencia doméstica. Entonces creo que es importante entender que las personas tienen libre albedrío y pueden elegir. Yo me acuerdo de un libro que leí de Earl Wilson, que tuvo una situación de infidelidad conjugal y la mujer casi se divorcia de él, pero como los dos eran cristianos, él era pastor y psicólogo y había tenido un caso con una paciente. Y esto en los Estados Unidos, además de quitarte la postura moral en la iglesia, te quita la licencia de trabajar. Entonces él perdió no solo todo lo que le daba ingreso, también perdió su profesión. Pero él decidió someterse a un proceso de restauración, y hablamos de esto un poco en el libro de Alas de Sanidad, cómo se estructuró un proceso de restauración sexual para los dos, porque la mujer también tiene que ser restaurada en su desilusión, ¿no? Y de aprender otra vez a confiar en un hombre que realmente rompió esa confianza profunda que tenía. Y él cuenta que después de un año y medio, ya adelantado en su proceso, ya terminando, un día su papá, que era mayor y tenía otra generación de ideas, le vino a visitar. Y le dijo a su hijo psicólogo, doctor, autor de muchos libros, le dijo, yo sé por qué usted cometió adulterio. Y el hijo le dijo, sí, papá, pues cuéntame, ¿no? Porque, claro, él como psicólogo quería entender las peripecias de las cosas. Yo sé por qué lo hiciste. Sí, ¿por qué? ¿Por qué quisiste? Fue tu decisión, ¿no? Y esa es la verdad, es que muchas cosas ocurren en nuestras familias porque alguien quiso, ¿no? Bueno, los hijos pierden la convivencia de uno de los progenitores. En general, en nuestra cultura, el papá se va, la mujer se queda con los niños. Ni siempre es así, pero en general es lo que ocurre más comúnmente. Y los niños entonces dejan de convivir con los dos. Y a veces pierde incluso la convivencia de los dos, porque si la mamá no trabajaba fuera de casa durante el matrimonio, con el divorcio en general, por la cuestión económica, ella tiene que salir a trabajar. Entonces los niños pierden la convivencia con el papá y pierden también mucho de la convivencia y tiempo que se gastaba con la mamá, porque la mamá también sale de la casa. Bien normal, uno pierde la convivencia con la pareja. A veces hay mucho alivio en perder esta convivencia, porque hay algunos matrimonios que estaban tan atormentados, ¿no? Y tan torturantes, que hay un alivio y hay un nivel de paz, ¿no? Y sosiego, porque al menos las peleas pararon. Pero uno pierde también la convivencia y la familiaridad de la otra persona, ¿no? Entonces, aún en situaciones graves, hay una pérdida también de la convivencia con la pareja, ¿no? Y esto es también una pérdida. También suelen haber cambios de vivienda, de trabajo, ni siempre se puede seguir viviendo en donde está, hay que a veces vender la casa porque hay que hacer una partida de los bienes, hay una serie de cosas que va ocurriendo, entonces hay más cambios en relación a eso también. Uno pierde su estado civil y lastimosamente, en nuestra cultura aún existe mucho la idea de que una mujer divorciada es una mujer libre. Entonces, lo que yo escuché durante tantos años de propuestas de hombres para poner mis hormonas al día, no pueden tener idea, ¿no? Entonces, porque en la idea es de que, bueno, la mujer que una vez probó el sexo no puede pasar sin ello. Entonces, hay montones de pretendentes dispuestos a ayudarle. Incluso cristianos. Entonces es una cosa muy dura porque
estado civil de mujer casada en nuestra cultura, de cierta manera, aún la protege. Y la idea culturalmente es entonces la mujer divorciada es una mujer cualquiera que los hombres pueden sacar provecho de ella. Como que si la mujer al perder su estado civil de casada pierde también su virtud. Entonces yo les pregunto si la mujer tiene virtud por su estado civil o por quién es, por su carácter, por su postura de persona. Y creo que es una de las cosas muy duras, es aguantar un nuevo estado civil que nos expone tanto. Y finalmente también perdemos los nombres propios. Ya no le llamo de Jorge, de Juan, de Fernando, le llamo el papá de mis hijos, ¿no? La mamá de mis hijos, ¿no? Y como que el único vínculo que ahora se nos quedó, y en algunas situaciones es así, es el vínculo a través de los hijos. Porque los hijos sí son hasta que la muerte nos separe. Entre las tareas emocionales que tenemos que hacer es reorganizar la vida. Y esto incluye reorganizar el tiempo, porque donde quizás había antes una posibilidad de compartir algunas de las tareas de casa, de finanzas, de crianza de los hijos, ahora solo hay una persona para hacer todo esto, ¿no? El dinero ahora tiene que ser suficiente para aguantar 2 casas, 2 viviendas, donde antes solo había una. Entonces, algunos de los estudios que se hicieron en Canadá se dieron cuenta que cuando una pareja se separa, el nivel económico del hombre cae un 20%. El nivel económico de la mujer cae 70%. Porque es con ella que se quedan los hijos y hay demasiados hombres que no cumplen con la pensión alimenticia y en muchos de nuestros países, aunque cumpliesen, no sería suficiente para darles de comer a nuestros hijos, porque el dinero no alcanza, la pensión alimenticia no es una pensión justa que permita que se pueda vivir. Y hay todo este conflicto también, porque el hombre que sale de la casa o que se divorcia, empieza con poco tiempo, si ya no sale a una otra casa, con poco tiempo está rehaciendo su vida con otra persona. Entonces hay 2 hogares y claro, la nueva mujer empieza a presionar porque vas a poner tanto dinero en la primera casa. Y la mujer que muchas veces no tuvo la formación profesional o estuvo fuera del mercado de trabajo durante mucho tiempo, no tiene la posibilidad de ganar un trabajo digno, ganar un dinero, un salario digno para poder sostener a sus hijos y a ella, ¿no? Son algunas generalizaciones, pero ni siempre es así. Pero es demasiado común para que podamos realmente, yo les describo y veo que todos me están diciendo que sí, es así, es cierto, entonces así es cierto. Ustedes están viendo lo mismo que yo. También hay que reorganizar la relación con los hijos, ¿no? Los hijos tienen muchas preguntas, hay que definir visitas, ¿no? De familia, con quién pasan cumpleaños, con quién pasan Navidad, con cuál familia se van, cómo es el cumpleaños de cada uno. Las fiestas, el Día de las Madres, el Día de los Padres, con quién van a pasar. Todo esto es pura complicación, ¿no? Y yo suelo decir, si la pareja pudiera llevarse bien para poder negociar estas cosas después de un divorcio, no se estaban divorciando, ¿no? Estarían resolviendo sus conflictos y viviendo juntos, ¿no? Entonces es importante entender que muchas veces los divorcios son muy peleados, ¿no? Hay mucho conflicto, mucha dificultad. Pocos son los divorcios así, sencillitos, ¿no? Suaves. Yo conozco muy pocos, pero hay. También hay cuestiones existenciales. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara a mí? Porque esto no fue una cosa que Dios no pudo resolver. Yo una vez pregunté al Señor, si tú eres un Dios de restauración, de armonía, de perdón, que cree en la familia, que cree en el matrimonio, ¿por qué estás permitiendo que yo viva un divorcio? Claro que no tuve respuesta. No, pero hoy miro para atrás después de tantos años y veo que al menos cosas buenas han podido salir de esta experiencia. No la recomiendo, pero el libro ha salido, puedo hablar con ustedes sobre esto y he aprendido y he crecido a través de esta experiencia. Pero hay muchas cuestiones existenciales para las cuales no tenemos y quizás en esta vida no vamos a tener respuestas. Y una de las cosas también que empezamos a vivir, especialmente como mujeres, es la vivencia, la experiencia de Dios como un marido. Bueno, la otra cosa que vamos a aprender es la experiencia de tenerle a Dios como marido.
Yo me acuerdo que no tenía ni siquiera 30 años cuando viví mi divorcio. Un día me paré en mi casa y le dije, Señor, ¿cómo es que me está pasando esto? ¿Cómo voy a hacer? Y el Señor me habló muy linda y tiernamente a mi corazón y me dijo, Slim, yo quiero que hagas la mejor vida que puedas para ti, para tu hija, y yo te voy a acompañar y yo te voy a hacer marido. Y me llevó a la escritura de Isaías 54, donde dice que tu hacedor será tu marido. Y quiero dar testimonio que Dios es un marido fiel. Dios paga las cuentas, es un buen marido. Cuando llega a fin de mes que hay que pagar el arriendo, el Señor provee. Es un buen marido para darnos buenas experiencias y orientación y guianza para saber cómo criar a nuestros hijos. Él es muy, muy buen marido, es un amparo en nuestras vidas, ¿no? Y creo que debemos poder realmente aprender a ampararnos en los brazos del Señor y tener esta concepción de que la familia ahora está reconstituida y Dios es nuestro marido, es nuestro papá para toda la vida o hasta que nos volvamos a casar. Entonces es importante tener esa promesa y esa consideración. También hay muchos conflictos que enfrentamos en esas situaciones, por supuesto, ¿no? Creo que el conflicto más significativo que vivimos es el conflicto de la ambivalencia, ¿no? Realmente es muy difícil lidiar con esto porque, por un lado, le quiero a la persona, por otro lado, quiero que se muera, ¿no? ¿Cómo es que puedo amar tanto a una persona que me hace tanto daño? ¿Cómo es que puedo odiar a una persona a quien juré eterno amor? Entonces hay mucha ambivalencia. A veces la gente dice, pero si tú piensas así, eso es porque todavía estás amando a esa persona. Yo pienso sinceramente que uno no puede convivir con un hombre, con una mujer durante 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y olvidarle en 24 horas. Es imposible. Entonces algo ocurre ahí, algo pasa ahí y esto lleva tiempo. Entonces, a veces la gente dice, es que tú todavía le amas, todavía le quieres. Yo no sé lo que siento, y a esas alturas no sé cómo van a ser las cosas, pero yo creo que hay un vínculo ahí, ¿no? Y hay mucha violencia. Y el opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Y lleva años para que podamos llegar a un punto en que lo que hace la otra persona o lo que le pasa a la otra persona no sea indiferente. Donde realmente es, bueno, si él hace así o si él hace así, ya no me mueve el piso. No, ya no me... En un buen sentido, ¿no? Y esto lleva tiempo, esto no se consigue con pocos meses o con pocos años incluso. Creo que también tenemos que entender que estamos en un proceso de invertir el movimiento. Tenemos que transformar una persona que ha sido nuestro conocido, nuestro íntimo, nuestra persona más íntima que conocemos en un extraño. Estamos haciendo un movimiento contrario a lo que hicimos cuando nos casamos. Cuando nos casamos, estábamos amando y era una persona extraña que poco a poco íbamos conociendo cómo eran sus mañas, cómo eran sus cosas, sus gestos, qué le gustaba comer, si le echaba cebolla en la comida o no, cómo le gustaban las cosas. Y uno iba descubriendo cada uno del otro cómo era, y íbamos transformando a esa persona extraña en una persona íntima. Con la separación estamos haciendo el revés. Estoy transformando a esa persona íntima que tiene que llegar a ser como que una persona extraña a la familia y ajena, ¿no? Claro que siempre va a haber un vínculo, ¿no? Los hijos son hasta que la muerte nos separe. Siempre va a haber este vínculo. Pero ya esa convivencia de intimidad, de conocimiento, de compartir, de día a día, cotidiano, esto tiene que acabar, eso tiene que pasar. Y esto lleva tiempo también. Y es duro, y es doloroso. También creo que hay una tendencia en un mecanismo de defensa de denigrar la imagen del otro para lidiar con la pérdida. Es mucho más fácil pensar que estoy perdiendo un monstruo que pensar que estoy perdiendo un hombre que tiene cosas buenas y tiene cosas feas. Porque cuando uno pierde en un divorcio, uno pierde las cosas feas, pero también pierde las cosas buenas. Y si él no tuviera algunas cosas buenas, yo no hubiera casado con él. Yo no me hubiera casado con él. Entonces estamos perdiendo también esas cosas buenas.
Pero la tendencia muchas veces es de pintarle al hombre como que se fuera un monstruo, porque es más fácil para nuestro corazón digerir la pérdida de algo malo que admitir que estamos perdiendo también cosas buenas. Y finalmente hay que lidiar con los hijos, las visitas, el dinero, ¿no? Y ahí realmente las cosas son muy dolorosas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerla con la visita? ¿Cómo vamos a hacer con el dinero? ¿Cómo van a ser las visitas con los hijos? Todo esto suele ser bien complicado. Algunos de los patrones disfuncionales que encontramos. En primer lugar, hacer alianza con uno de los padres. No tomar partido. Yo no lo recomiendo, porque en general quien sale perdiendo son los hijos, ¿no? Y la verdad es que aunque uno aparentemente es el gran malo de la historia, los dos contribuyen para que el matrimonio no ande, ¿no? Cuando uno rompe el compromiso, rompe el pacto del matrimonio, ¿no? Hay uno que está obviamente quizás equivocado o en pecado, pero la verdad es que los dos no tienen una parcela de culpa en el hecho de que el matrimonio no camine bien. Y hacer la alianza con uno de los papás hace con que uno va a seguir en ese patrón de denigrar al otro, de que el otro no vale, no quiero verle a mi papá porque se fue con otra. Y esto no es sano. Aunque la relación conyugal se deshizo, la relación de hijos es para siempre, ¿no? Y a no ser que haya riesgo de vida, haya riesgo de integridad de los niños, yo creo que deben tener la posibilidad de visitar a sus papás, ¿no? Yo solo digo cuando hay riesgo, realmente se están expuestos a abuso sexual o a pornografía o a algunas cosas graves que pueden estar ocurriendo con los niños. Pero si los hombres son simplemente adúlteros, no deben ser privados de tener acceso a sus hijos, ¿no? También la separación no es guerra armada, no debemos hacer de nuestros hijos una arma, ¿no? Los hijos nos mueven el piso, a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, eso de secuestrar hijos, de impedir la visita, de complicarle la vida porque quiero castigar al otro con los hijos, más una vez, quien sale perdiendo son los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que aunque tengan sus diferencias, que tengan sus conflictos, que tengan sus problemas, la pareja debe hacer todo lo posible para mediar la relación en lo que toca a sus hijos, para que los hijos puedan estar fuera de este conflicto, ¿no? Ir a mediación, ir a un psicólogo para negociar los detalles de cómo van a ser las visitas, cómo va a ser el dinero, cómo van a ser las cosas. Pero eso de privar al uno al otro, de verle a sus hijos, de secuestrarlos, de llevarlos lejos, esto es terrible, ¿no? Y el niño o la niña es realmente quienes pagan caro por esto. También vemos una de las trampas, que es el hecho de volver a casarse enseguida, ¿no? Mucha gente, para no hacer el duelo, entonces se casa enseguida. Entonces con esto no tiene que entrar en contacto con el sufrimiento, que es la pérdida de su pareja, ¿no? Entonces no lo recomiendo. Yo creo que hay que tener un tiempo y un proceso de duelo, y esto lleva tiempo. Entonces yo no recomiendo que nadie se va a casar con menos de un año, ¿no? Y en general 1 a 2, porque realmente hay que tener un tiempo para poder ir elaborando esas pérdidas y todas esas dificultades. Y una otra trampa es de tener una vida libre, entre comillas, para protegerse de la intimidad y el miedo de volver a sufrir. Usan el sexo, la promiscuidad, como una forma de no vincularse con nadie. Si estoy con todas, no estoy con ninguna, ¿no? Entonces, así me protejo de interesarme por una otra mujer o por un otro hombre, y no tengo que correr el riesgo de volver a sufrir y sentir lo que he sentido con el divorcio, con la separación. Entonces, parece irónico, paradoxal, que uno utiliza la relación de intimidad como una forma de no crear intimidad. Pero así es la cosa, ¿no? Entonces, tienen muchas parejas, están siempre así, pero realmente no se vinculan y no se comprometen con ninguna. Algunos de los lineamientos terapéuticos. Yo creo que es muy importante fortalecer los lazos conyugales y hacer todo lo posible para evitar el divorcio. Durante muchos años yo trabajé con Irene y ellos tienen un programa de enriquecimiento matrimonial que yo recomiendo mucho.
Yo creo que son una serie de retiros de parejas para ir fortaleciendo y evitando los divorcios. Entonces, si ustedes necesitan, escriban, busquen. Hay muchas herramientas ya actualmente en muchos ministerios y muchos lugares que pueden ayudar. Si ustedes son pastores, invierta tiempo y esfuerzo en edificar el crecimiento de las parejas de su iglesia, porque no queremos seguir viendo las familias deshaciéndose. Pero cuando ocurre una separación, cuando ocurre un divorcio, ya no hay más remedio, algunas de las cosas que sí tenemos que hacer es vivir el duelo. En la versión de Moffat en inglés, en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13, habla sobre la necesidad de abrazar el sufrimiento. Ahora, eso no es una cosa medieval de flagelarse, pero sí es la importancia de vivir el duelo y agotarlo, ¿no? Cuando mi marido, por ejemplo, recibió la noticia que nos íbamos desde el Ecuador a vivir en los Estados Unidos, teníamos paz sobre la decisión, pero yo le dije, yo sé lo que me va a costar emocionalmente dejar mi país adoptivo, una clínica que tenía 40, 50 personas por semana, porque soy terapeuta de grupo, todos los cursos de formación, incluso de consejería cristiana, de psicodrama, terapia de grupo que yo daba, los programas de radio, y mi única hija. Yo sé lo que me va a costar hacerlo. Entonces, quiero poder llorar el tiempo que tenga que llorar y hacer mi duelo sin culpa y sin reproche. Y me llevó 1 año y medio. Y en las mañanas nos poníamos a orar, orábamos, y después yo le decía, ahora puedo llorar un poquito, llore, mijita. Y lloraba, ¿no? Y lloré, fue un duelo. La sensación que tenía es que yo vivía vestida de negro. Hasta que un día, en un viaje, cuando venía de Panamá, Miami, Dallas, no sé dónde, yo me acuerdo así que en algún momento, nítidamente, me quité finalmente el duelo y volví a vestir los colores. Entonces, hay que agotar este proceso y no hay atajo, ¿no? Esto tiene que ser vivido, tiene que ser vivenciado. Entonces, viva, entrégase a su sufrimiento, viva, abrace ese sufrimiento, porque un día termina. La sensación que a veces tenemos es que si yo empiezo a llorar, nunca termino, nunca paro de llorar. Voy a parar de llorar, yo les prometo. Pero que lleve 1 año, sí. ¿No? ¿Y qué es 1 año cuando hemos estado casados tantos años, tanto tiempo y tenemos hijos y todo esto? ¿No? Yo me acuerdo que durante 1 año y medio, después de mi divorcio, el mundo era gris. Y cuando llegué a mi casa un día con 2 camisas rojas, y las fui a colgar y las vi, y dije, estoy saliendo. Estoy sanando, porque finalmente pude ver color, y me pude vestir de color. También es importante permitir que los hijos hagan su duelo también. Este librito que les mencionamos, ¿Qué va a ser de mí?, un librito amarillito, es un manual para niños cuyos papás se han divorciado, y los recomendamos, porque van básicamente pinchando las situaciones que los niños están trabajando. Y no queremos que los niños simplemente hagan de cuenta que no pasó nada, ¿no? Porque si no, ellos tragan esto por entero y empiezan a tener síntomas psicosomáticos, empiezan a enfermarse, empiezan a tener gripas y asmas y bronquitis y dolor de oído y dolor de cabeza y nadie sabe por qué, ¿no? Es porque no están lidiando con su duelo. Entonces, permitir que sus hijos lloren porque los papás se han divorciado, lloran porque el papá no vive con ellos, ¿no? Que puedan llorar porque ya no tienen la ilusión de que van a tener un hogar como añoran tener, ¿no? Entonces es importante ayudarles en su proceso de duelo. No hay nada malo en llorar delante de sus hijos si usted está sufriendo, porque eso también les da permiso a ellos que puedan llorar también, ¿no? Yo estoy triste porque realmente eso nos está pasando, pero va a pasar, un día esto va a pasar. Y finalmente es importante hacerles entender a los hijos que ellos no son culpables de la separación. Y hay que estar aclarando y diciéndoles verbalmente, por a palabra y por acción, cómo ellos no tienen la culpa de la separación. Los niños tienen una lógica de pensamiento muy distinta a la forma adulta. Entonces, por ejemplo, si el papá le regañó el día anterior porque cruzó la calle sin permiso tras de la pelota, y se divorcian el día siguiente, el papá se va de la casa, la tendencia del niño es pensar, mi papá se fue de la casa porque yo le desobedecí y la culpa es mía.
Y los niños piensan así, es su forma de pensar. Entonces es muy importante que se les diga muchas veces, mire hijito, esto así como fue una decisión de adultos casarnos, es una decisión de adultos separarnos. No hay nada que usted puede hacer, dejar de hacer, decir, dejar de decir para que esa decisión se dé. Esa es una decisión entre mamá y papá y esto no tiene nada que ver contigo en el sentido de que no hay nada que tú puedes hacer ni para ayudar ni para impedir. Y que esto es definitivo. ¿No? Muchas veces hay muchas mujeres que viven en la negación. Un día Dios le va a traer de vuelta a mi marido. Un día Él va a volver. No, mi hijita, no se preocupe porque un día tu papá va a regresar. No tenemos promesa de regreso. Yo creo que vivimos con lo que tenemos. Si un día Él vuelve, bendito Señor, aleluya. Si es un regreso bien hecho, un regreso terapéutico, un regreso donde la pareja realmente puede negociar una forma de convivencia buena y sana y sanadora para sus hijos. Pero el futuro a Dios pertenece. No sabemos. Tenemos que vivir con lo que tenemos ahora y no darle falsas ilusiones a nuestros hijos. Y finalmente, creo que tenemos que entender que la separación puede ser una experiencia de crecimiento. Es una forma dolorosa, pero también nos lleva a los pies del Señor. Cuando sufrimos, es como que C.S. Lewis dice que cuando estamos en sufrimiento es cuando Dios nos está gritando. Él susurra, Él habla bajito en nuestras alegrías, pero grita en nuestro sufrimiento. Y la verdad es que cuando estamos sufriendo, Dios tiene toda nuestra atención. ¿No? Le buscamos, oramos, ayunamos, le buscamos y le pedimos porque lo necesitamos más claramente que cuando las cosas no están bien. Y creo que parte del proceso en nuestra vida de desarrollar nuestro carácter para que seamos más parecidos con Jesús, bien o mal, es el sufrimiento. Y Dios lo usa para desarrollarlo en nuestras vidas. Entonces, en vez de reclamar y quejarnos de lo que nos está pasando, abracemos esa situación que Dios ha puesto en nuestras vidas y busquemos aprender de Dios qué es que Él quiere que yo aprenda en esa situación. ¿Cómo es que yo puedo ser una persona mejor? ¿Cómo es que yo puedo ser una mamá mejor? ¿Cómo puedo ser una mujer mejor a través de todo esto? Si llego a casarme otra vez, ¿cómo puedo ser para que pueda no repetir los errores que cometí la primera vez? Creo que son cosas que debemos pensar. Quisiera hablarles muy rápidamente sobre nuevo matrimonio, porque yo creo que hay mucha discordia, mucha confusión sobre si uno puede o no volver a casarse. Y no quiero yo legislar, ustedes tienen sus pastores, tienen sus iglesias, pero quiero plantearles algunas cosas que yo he pensado, que yo he reflexionado, que he leído, que he estudiado y que a mí me han ayudado y han ayudado a otras personas. Creo que es importante entender que hay distintas posiciones de la iglesia. Algunas iglesias creen que no se debe separar nunca o que si uno se separa no se puede divorciar. Y quizás esta es la postura más claramente de la Iglesia Católica Romana. ¿No? Que realmente no hay ninguna posibilidad de divorcio, el vínculo matrimonial es un sacramento y no puede ser deshecho. Nosotros como evangélicos y protestantes sí creemos que el vínculo matrimonial se puede deshacer, porque la palabra de Jesús nos dice que si hay adulterio, el vínculo matrimonial se deshace. Y creo que por alguna razón el adulterio está entre los 10 mandamientos, ¿no? Como algo prohibido, porque el adulterio realmente rompe la familia y rompe la estructura social que tiene como base a la familia. Es algo muy serio, es algo muy grave, ¿no? Y es algo que nuestra cultura cada vez más piensa que, bueno, ¿qué es un adulterio? Solo pasó esto, que se acostó con otro, ¿cuál es el problema? ¿No? Y ahora cada vez más las mujeres también tienen más permiso cultural de hacer lo mismo. En el afán de tener los mismos derechos que los hombres, ahora la cultura nos da los mismos permisos de pecar, ¿no? Y creo que no es adulterando que vamos a resolver el problema de nuestra sociedad. Otra postura es que se puede divorciar, pero no se puede volver a casar porque es adulterio. Yo quisiera aquí compartirles muy rápidamente un estudio que hizo el pastor Walter Callison, ya es ancianito, y tuve el privilegio de hablar con él un tiempo atrás. Él volvió a los idiomas originales, al griego, al hebreo, y hizo un estudio sobre las palabras que han sido traducidas en muchas Biblias, especialmente en inglés, por divorcio. Y si ustedes buscan la Reina Valera en español, o buscan a la Almeida en portugués,
ustedes van a ver que tanto en Malaquías cuanto en Mateos y en otras referencias, la palabra que se usa no es divorcio, es repudio. Y él se quedó pensando, porque en inglés es siempre divorcio. Y él tomó este estudio y empezó a volver a estudiar una serie de cosas y se dio cuenta que cuando la Biblia fue traducida del original al inglés en 1611, ¿no? Con el King James Version, que por primera vez aparece, en vez de repudio, la palabra divorcio. Y eso nos ha hecho ciclos de daño. Porque en el tiempo de Jesús lo que pasaba es que los hombres repudiaban a sus mujeres, las mandaban y no las daban carta de divorcio. Tanto que Jesús les pregunta, ¿qué les decía Moisés? Que le demos carta de divorcio. ¿No? ¿Por qué? Porque la mujer necesitaba depender de un hombre o su papá o un marido para poder sobrevivir económicamente. Y la carta de divorcio no solo terminaba el matrimonio, pero le permitía volver a casarse legalmente y poder sobrevivir económicamente también. Entonces, ¿qué pasaba? Los hombres repudiaban a las mujeres, no les daba carta de divorcio, por supuesto que legalmente seguían casadas. Y el hombre que se juntaba con ella, por supuesto que estaba adulterando. Es obvio, que cualquier uno de nosotros puede estar de acuerdo con esto. Pero en la tradición judía, aún antes del tiempo de Jesús, ya con Moisés, y después de Jesús, y hasta los días de hoy, el divorcio siempre implicó en la posibilidad de un nuevo matrimonio. Que todo se debería hacer para evitar un divorcio, pero si realmente, especialmente los hombres que tenían tanto poder en esas sociedades, si un hombre no quería más a esa mujer, tenía que darle carta de divorcio, aunque fuera por la dureza de su corazón, tenía que darle una carta de divorcio para que la mujer pudiera volver a casarse. Y el hombre que se casaba con una mujer divorciada, entonces estaba libre para casarse con una mujer que no estaba en adulterio. ¿Tiene sentido lo que les estoy explicando? Lamentablemente, las traducciones más modernas, tanto en español cuanto en portugués, ahora en donde decía repudio, ahora dice divorcio. Y hemos importado el error a nuestras Biblias. Entonces, quiero dejar esto muy claro para que ustedes mismos puedan estudiar, comparen las antiguas traducciones con las modernas y van a ver lo que les estoy explicando. Y creo que esa diferenciación es muy importante porque en el hebreo y en el griego, la palabra para repudio y la palabra para divorcio son palabras diferentes. Son distintas palabras, como lo es también en nuestros idiomas, ¿no? Y creo que estamos repitiendo errores de traducción simplemente porque vivimos también en otras culturas. Si comprendemos esto, entonces podemos entender que se puede divorciar en ciertas situaciones y también que se puede volver a casar en determinadas circunstancias. Entonces, hay algunas situaciones que la Biblia deja claro que el divorcio es permitido, ¿no? Por ejemplo, por adulterio o por el abandono. También por un esposo infiel o una esposa infiel, ¿no? Dios nos ha llamado a vivir en paz y no en violencia. Y creo que esta es una otra cosa, aunque la Biblia no habla directamente sobre la violencia doméstica, no creo que las mujeres tienen que seguir viviendo en una situación de violencia, de riesgo de vida, simplemente porque no se puede divorciar. Yo no puedo creer que Jesús mandaría a una mujer de vuelta a su hogar, donde corre riesgo de ser muerta por un esposo alcoholizado, por un esposo que le está pegando a ella y a sus hijos, simplemente en nombre de un vínculo matrimonial. Entonces, yo creo que hay que haber una separación. En muchas situaciones hacemos separaciones terapéuticas y buscamos ayudar a las personas a sanar sus corazones para que puedan quitar la violencia de la relación. Y en algunas situaciones hemos podido lograrlo. Pero Dios no nos llamó a nadie a vivir en violencia. Y creo que los pastores deben tener temor a Dios de devolverle una mujer a un hombre violento. Porque la sangre de esa mujer va a estar en su cabeza si ella se muere porque fue muerta por un esposo violento. Entonces, uno no mantiene el matrimonio a cualquier costo. Como evangélicos, como protestantes, no somos católicos romanos. Y no debemos vivir la cultura católica. Y no quiero con esto hablar en contra de la Iglesia Católica, pero esta es su postura y esta es su doctrina. Y nuestra cultura vive esto.
Entonces yo respeto a la Iglesia Católica, tiene cosas buenas también, pero esta posición en relación al divorcio no nos pertenece a nosotros como evangélicos. Creo que debemos buscar la libertad, debemos buscar la sanidad, debemos buscar ayudar a las personas a vivir en la paz de Jesús que transforma corazones, que incluso transforma corazones de hombres violentos. Buscar ayudar. Si Dios puede cambiar un corazón de personas homosexuales, ¿ustedes no creen que puede un hombre también dejar de pegarle a su mujer? Yo sí lo creo. Entonces debemos buscar ayudar a estas personas para que el hogar no se deshaga por esta razón. Pero a veces hay que tener una separación por un tiempo y que a veces sí se hace definitiva. Porque ni siempre las personas quieren pagar el precio emocional de su sanidad. Y sanidad cuesta. No hay un costo emocional. Hermanos y hermanas, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Para mí siempre se me quedó la idea de que si el divorcio es el pecado sin perdón. Y eso les dejo a ustedes como pregunta. Entonces en la iglesia podemos tener personas que fueron adúlteros, que fueron homosexuales, que fueron ladrones, que fueron alcohólicos, pero no podemos tener en liderazgo personas que fueron casadas o que fueron divorciadas. Y creo que hay que preguntar y plantearlo. Ustedes ya saben cuál es mi posición, porque yo soy divorciada y vuelto a casar. Y digo esto para la gloria de Dios, que después de 14 años de matrimonio, el fruto de mi matrimonio no es de fe, son de hechos. Yo tengo un matrimonio que nos bendice, ha bendecido a otras personas, ha bendecido a nuestros hijos. No es un matrimonio perfecto, hasta nos peleamos de vez en cuando. Es que yo tengo un temperamento muy manso. Pero yo he visto el fruto del Espíritu Santo en nuestro matrimonio. No creo que vivo en adulterio. Creo que nuestro matrimonio es también un ministerio. Y buscamos al Señor vivir con integridad. Y esto lo digo para la gloria de Dios. Entonces creo que debemos visitar esta cuestión, reexaminar las escrituras, ver cómo son las cosas. No creo que uno debe divorciarse a la ligera, no creo que uno debe volver a casarse tampoco a la ligera. Tenemos que realmente pensarlo y hacerlo solamente si es la voluntad del Señor y que Él nos dirija los pasos en todo esto. A Él gloria y muchas gracias a todos ustedes. Usted acaba de escuchar una conferencia presentada por la doctora Esli Carvalho, fundadora de la Plaza del Encuentro, un ministerio dedicado a ayudar a personas a vencer los desafíos de la vida. Si a usted le gustaría escuchar otras charlas o estudios de la doctora Esli, le invitamos a visitar nuestra página del web en www.plazadelencuentro.com. Eso es www.plazadelencuentro.com, o envíenos un correo electrónico a info@plazadelencuentro.com. No se olvide además de compartir con sus amigos acerca del ministerio de la Plaza del Encuentro.